Buen día, amigos progoleros. En esta oportunidad les traigo los posibles pronósticos del Progol y Revancha 2338 de fin de semana, a jugarse del miércoles 24 de junio al sábado 27 de junio del presente año, y tienen para pagar sus respectivas quinielas desde el jueves 18 de junio al miércoles 24 de junio. Hasta la 1 de la tarde. Ya saben, amigos, mínimo hay que atinarle a 10 aciertos para poder subir al podium. En muy raras ocasiones pagan con 9 aciertos. En la quiniela 2336. Se atinaron 13 aciertos y se ganó la revancha. Si quieren corroborar, allí está el vídeo. Les invito a suscribirse a mi canal y darle like al vídeo para poder seguir creciendo y llegar a más suscriptores. Y sin más, vamos con los pronósticos. Primer juego. Chequia contra México. Jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo A. Chequia se ubica en tercer lugar. Con 0 puntos. Perdió 2-2 contra República de Corea. México se encuentra en primer lugar con 3 unidades. Ganó 2-0 a Sudáfrica. Último resultado, México 1-2 Chequia. Este juego está programada para jugarse el miércoles a las 7 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 54% para el triunfo de Chequia, un 26% de empate y un 19% para el triunfo de México. El pronóstico sugerido es un local o empate. Segundo juego, Suiza contra Canadá, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo B. Suiza se encuentra en primer lugar con 1 punto. Empató 1-1 contra Qatar. Canadá se ubica en segundo lugar con 1 punto. Empató 1-1 contra Bosnia. Este juego está programada para jugarse el miércoles a la 1 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 55% para el triunfo de Suiza, un 20% de empate y un 23% para el triunfo de Canadá. El pronóstico sugerido es un local o visita. Tercer juego, Bosnia contra Qatar. Jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo B. Bosnia se ubica en cuarto lugar con 1 punto. Empató 1-1 contra Canadá. Qatar se encuentra en tercer lugar con 1 punto. Empató 1-1 contra Suiza. Último resultado, Bosnia 1-1 Qatar. Este juego está programada para jugarse el miércoles a la 1 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 23% para el triunfo de Bosnia, un 27% de empate y un 50% para el triunfo de Qatar. El pronóstico sugerido es un visita o local. Cuarto juego, Japón contra Suecia, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo F. Japón se encuentra en segundo lugar con 1 punto. Empató 2-2 contra Países Bajos. Suecia se ubica en primer lugar con 3 unidades. Ganó 5-1 a Túnez. Este juego está programada para jugarse el jueves a las 5 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 50% para el triunfo de Japón, un 25% de empate y un 25% para el triunfo de Suecia. El pronóstico sugerido es un local o visita. Quinto juego, Turquía contra Estados Unidos de América. Jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo de Turquía se ubica en tercer lugar con 0 puntos. Perdió 2-0 contra Australia. Estados Unidos se encuentra en primer lugar con 3 puntos. Ganó 4-1 a Paraguay. Último resultado, EUA 1-2 Turquía. Este juego está programada para jugarse el jueves a las 8 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 50% para el triunfo de Turquía, un 25% de empate y un 25% para el triunfo de Estados Unidos de América. El pronóstico sugerido es un local o visita. Sexto juego, Paraguay contra Australia, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo de Paraguay se encuentra en cuarto lugar con 0 unidades. Perdió 4-1 contra Estados Unidos. Australia se ubica en segundo lugar con 3 unidades. Ganó 2-0 a Turquía. Último resultado, Australia 1-0 Paraguay. Este juego está programada para jugarse el jueves a las 8 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 44% para el triunfo de Paraguay,
un 28% de empate y un 27% para el triunfo de Australia. El pronóstico sugerido es un local o empate. Séptimo juego, Noruega contra Francia, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo y Noruega se ubica en primer lugar con 3 puntos. Ganó como visitante 4-1 a Irak. Francia se encuentra en segundo lugar con 3 puntos. Ganó 3-1 a Senegal. Último resultado, Francia 4-0 Noruega. Este juego está programada para jugarse el viernes a la 1 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 71% para el triunfo de Noruega, un 13% de empate y un 11% para el triunfo de Francia. El pronóstico sugerido es un local o empate. Octavo juego, Cabo Verde contra Arabia Saudita, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo H. Cabo Verde se encuentra en cuarto lugar con un punto. Empató contra España 0-0. Arabia Saudita se ubica en segundo lugar con un punto. Empató 1-1 contra Uruguay. Este juego está programada para jugarse el viernes a las 6 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 56% para el triunfo de Cabo Verde, un 25% de empate y un 19% para el triunfo de Arabia Saudita. El pronóstico sugerido es un local o empate. Noveno juego, Uruguay contra España, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo H. Uruguay se encuentra en primer lugar con un punto. Empató 1-1 contra Arabia Saudita. España se ubica en tercer lugar con un punto. Empató 1-1 contra Cabo Verde. Último resultado, España 2-1 Uruguay. Este juego está programada para jugarse el viernes a las 6 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 63% para el triunfo de Uruguay, un 19% de empate y un 17% para el triunfo de España. El pronóstico sugerido es un local o empate. Décimo juego, Egipto contra Irán, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo G. Egipto se ubica en cuarto lugar con un punto. Empató 1-1 contra Bélgica. Irán se encuentra en segundo lugar con un punto. Empató 1-1 contra Nueva Zelanda. Este juego está programada para jugarse el viernes a las 9 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 49% para el triunfo de Egipto, un 26% de empate y un 26% para el triunfo de Irán. El pronóstico sugerido es un local o visita. Onceavo juego, Croacia contra Ghana, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo L. Croacia se encuentra en cuarto lugar con 0 puntos. Perdió 4-2 contra Inglaterra. Ghana se ubica en segundo lugar con 3 unidades. Ganó 1-0 a Panamá. Este juego está programada para jugarse el sábado a las 3 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 51% para el triunfo de Croacia, un 24% de empate y un 24% para el triunfo de Ghana. El pronóstico sugerido es un local o empate. Doceavo juego, Colombia contra Portugal, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo K. Colombia se encuentra en primer lugar con 3 puntos. Ganó 3-1 a Uzbekistán. Portugal se ubica en segundo lugar con un punto. Empató 1-1 contra República del Congo. Este juego está programada para jugarse el sábado a las 5:30 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 54% para el triunfo de Colombia, un 24% de empate y un 21% para el triunfo de Portugal. El pronóstico sugerido es un local o empate. Treceavo juego, República del Congo contra Uzbekistán, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo K. República del Congo se ubica en tercer lugar con un punto. Empató 1-1 contra Portugal. Uzbekistán se encuentra en cuarto lugar con 0 unidades. Perdió 3-1 contra Colombia. Este juego está programada para jugarse el sábado a las 5:30 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 43% para el triunfo de República del Congo, un 28% de empate y un 29% para el triunfo de Uzbekistán. El pronóstico sugerido es un local o visita. Catorceavo juego, Argelia contra Austria, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo J. Argelia se ubica en cuarto lugar con 0 puntos. Perdió 3-0 contra Argentina. Austria se encuentra en segundo lugar con 3 puntos. Ganó 3-1 a Jordania. Último resultado, Argelia 0-2 Austria.
Este juego está programada para jugarse el sábado a las 8 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 62% para el triunfo de Argelia, un 22% de empate y un 16% para el triunfo de Austria. El pronóstico sugerido es un local o empate. Y seguimos con la revancha. Primer juego de la revancha, Chequia contra México, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo A. Chequia se ubica en tercer lugar con 0 puntos. Perdió 2-2 contra República de Corea. México se encuentra en primer lugar con 3 unidades. Ganó 2-0 a Sudáfrica. Último resultado, México 1-2 Chequia. Este juego está programada para jugarse el miércoles a las 7 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 54% para el triunfo de Chequia, un 26% de empate y un 19% para el triunfo de México. El pronóstico sugerido es un local o empate. Segundo juego de la revancha, Escocia contra Brasil, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo C. Escocia se encuentra en primer lugar con 3 puntos. Ganó 1-0 a Haití. Brasil se ubica en tercer lugar con 1 punto. Empató contra Marruecos 1-1. Último resultado, Escocia 0-2 Brasil. Este juego está programada para jugarse el miércoles a las 4 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 43% para el triunfo de Escocia, un 25% de empate y un 32% para el triunfo de Brasil. El pronóstico sugerido es un local o visita. Tercer juego de la revancha, Sudáfrica contra República de Corea, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo A. Sudáfrica se ubica en cuarto lugar con 0 unidades. Perdió 2-0 contra México. República de Corea se encuentra en segundo lugar con 3 puntos. Ganó 2-1 a Chequia. Este juego está programada para jugarse el miércoles a las 7 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 54% para el triunfo de Sudáfrica, un 24% de empate y un 21% para el triunfo de República de Corea. El pronóstico sugerido es un local o empate. Cuarto juego de la revancha, Ecuador contra Alemania, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo E. Ecuador se encuentra en tercer lugar con 0 puntos. Perdió 1-0 contra Costa de Marfil. Alemania se ubica en primer lugar con 3 puntos. Ganó 7-1 a Curazao. Último resultado, Alemania 4-2 Ecuador. Este juego está programada para jugarse el jueves a las 2 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 59% para el triunfo de Ecuador, un 22% de empate y un 18% para el triunfo de Alemania. El pronóstico sugerido es un local o empate. Quinto juego de la revancha, Turquía contra Estados Unidos de América, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo de Turquía se ubica en tercer lugar con 0 puntos. Perdió 2-0 contra Australia. Estados Unidos se encuentra en primer lugar con 3 puntos. Ganó 4-1 a Paraguay. Último resultado, EUA 1-2 Turquía. Este juego está programada para jugarse el jueves a las 8 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 50% para el triunfo de Turquía, un 25% de empate y un 25% para el triunfo de Estados Unidos de América. El pronóstico sugerido es un local o visita. Sexto juego de la revancha, Cabo Verde contra Arabia Saudita, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo H. Cabo Verde se encuentra en cuarto lugar con 1 punto. Empató contra España 0-0. Arabia Saudita se ubica en segundo lugar con 1 punto. Empató 1-1 contra Uruguay. Este juego está programada para jugarse el viernes a las 6 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 56% para el triunfo de Cabo Verde, un 25% de empate y un 19% para el triunfo de Arabia Saudita. El pronóstico sugerido es un local o empate. Séptimo juego de la revancha, Uruguay contra España, jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo H. Uruguay se encuentra en primer lugar con 1 punto. Empató 1-1 contra Arabia Saudita. España se ubica en tercer lugar con 1 punto. Empató 1-1 contra Cabo Verde. Último resultado, España 2-1 Uruguay. Este juego está programada para jugarse el viernes a las 6 de la tarde.
La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 63% para el triunfo de Uruguay, un 19% de empate y un 17% para el triunfo de España. El pronóstico sugerido es un local o empate. Amigos y hermanos progoleros, les pido que por favor se suscriban, den like, comenten y compartan el vídeo, no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan mucho para seguir publicando más contenido. No queda más que agradecerles y los invito a mirar el próximo vídeo y hasta luego.